El aire de la noche era como un puñal, y esas palabras se me clavaron hondo, justo donde ya guardaba tantos otros rechazos. No perteneces aquí. Enna estaba de pie a la entrada del lugar ceremonial, su vestido carmesí atrapando los últimos rayos del sol, haciéndola parecer una visión de fuego y sangre. Detrás de ella, otras tres mujeres lobo de familias importantes se reían, un sonido agudo y cruel que me taladraba los oídos. Yo aferraba el manojo de velas ceremoniales, mis nudillos blancos por la presión. Me habían encargado colocarlas alrededor del círculo ritual, pero mis dedos temblaban. Me dijeron que preparara el lugar, murmuré, manteniendo la vista baja, como había aprendido a hacer durante 23 años de ser nadie. Solo hago mi trabajo. Ana se acercó un paso más y pude oler su perfume caro y empalagoso, mezclado con el aroma natural de una loba fuerte. Una loba que yo, una deslicenciada, jamás sería. Tu trabajo, repitió Ana, su voz goteando burla, es quedarte en las sombras donde perteneces. Esta noche, el Alfa Rey llega para elegir a su luna, y lo último que alguien necesita es ver a una huérfana sin lobo contaminando el espacio sagrado. Las otras lobas asintieron, susurrando su acuerdo, y sentí el familiar ardor de la vergüenza trepar por mi cuello. Toda mi vida me habían recordado que era menos que todos los demás, que sin un lobo apenas se me consideraba parte de la manada, tolerada solo porque mi abuela había sido una curandera antes de morir. Pero mi abuela también me había dado algo más, algo que nadie sabía, algo que incluso ahora presionaba el interior de mi muñeca izquierda con un peso que se sentía a la vez reconfortante y aterrador. Las pulseras ocultas bajo mi piel latieron una vez, un suave palpitar que solo yo podía sentir, y me obligué a respirar a través de la sensación. Últimamente, eso había sucedido con más frecuencia, especialmente a medida que se acercaba la luna llena. Pero hacía mucho que había aprendido a no cuestionarlo, a no examinarlo demasiado de cerca. Mi abuela había realizado el ritual cuando yo tenía solo 7 años, usando una magia ancestral que probablemente estaba prohibida, presionando la pulsera de plata bajo la piel de mi muñeca y sellándola allí con palabras que ya no recordaba. Te protegerá, había susurrado mi abuela, sus viejos ojos feroces con algo que parecía una mezcla de miedo y esperanza. Cuando llegue el momento, te mostrará quién eres realmente. Hasta entonces, que nadie sepa que existe. Yo había cumplido esa promesa durante 16 años, incluso cuando mi abuela murió, incluso cuando me volví cada vez más invisible para todos los que me rodeaban, incluso cuando veía a otros transformarse en sus lobos y correr bajo la luna, mientras yo permanecía obstinadamente, dolorosamente, humana. Terminaré rápido y me iré, dije ahora, intentando pasar por el lado de Ana. Pero la hija del Beta se movió para bloquear mi camino. No creo que entiendas, dijo Ana, y ahora había algo feo en su sonrisa, algo que hablaba de un resentimiento largamente guardado que no tenía nada que ver conmigo personalmente y todo que ver con lo que yo representaba. Esta noche, yo me convierto en luna. Esta noche, el Alfa Rey me elegirá. Y cuando lo haga, uno de mis primeros actos será eliminar todo el peso muerto de esta manada. Empezando por huérfanas sin lobo que creen tener derecho a respirar el mismo aire que sus superiores. Sentí que algo se removía en mi pecho, un atisbo de ira que solía mantener enterrado bajo capas de sumisión aprendida. La pulsera latió de nuevo, más fuerte esta vez, y por un instante me permití imaginar lo que sería pararme erguida, mirar a Ana a los ojos y decirle exactamente lo que pensaba de su crueldad.
Pero la supervivencia me había enseñado que la imaginación y la realidad eran dos cosas muy diferentes. Así que, en su lugar, simplemente asentí y di un paso atrás. Felicidades, dije suavemente. Espero que seas muy feliz. Las palabras estaban destinadas a ser sumisas, a poner fin a la confrontación, pero algo en la expresión de Ana se oscureció de todos modos. ¿Crees que no lo veo? Siseó acercándose tanto que pude sentir su aliento. Esa patética esperanza que arrastras como una enfermedad. ¿Crees que tal vez, solo tal vez, algo mágico sucederá y finalmente valdrás algo? Déjame dejarlo claro. No eres nada, siempre serás nada. Y esta noche, cuando el Alpha Ray mire a todas las mujeres elegibles, sus ojos pasarán por encima de ti como si ni siquiera existieras. Porque para gente como nosotros, gente que importa, realmente no existes. Se dio la vuelta y se alejó, sus seguidoras detrás de ella como satélites orbitando un sol cruel. Y yo me quedé allí, en la luz moribunda, sosteniendo velas que de repente se sentían demasiado pesadas, respirando a través de una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con lágrimas y todo que ver con el peso agobiante y agotador de ser exactamente lo que Ana decía que era. Nada. Pero la pulsera bajo mi piel volvió a pulsar, un ritmo constante ahora como un segundo latido, y presioné mi mano derecha contra mi muñeca izquierda, sintiendo el ligero relieve donde la plata permanecía oculta bajo la carne y el tejido cicatricial. Lo que sea que mi abuela me hubiera dado, cualquier secreto enterrado en mi propio cuerpo, era mío. Era lo único en el mundo entero que era verdaderamente mío. E incluso si no lo entendía, incluso si nunca llegaba a ser más que un misterio que llevaría a mi tumba, al menos era algo que Ana y su manada de lobas hermosas y poderosas nunca podrían quitarme. Terminé de colocar las velas mientras el sol se ponía finalmente, trabajando rápido y eficientemente como había aprendido a hacer, permaneciendo invisible, en silencio, segura. Para cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, el lugar ceremonial estaba listo, un círculo perfecto de velas blancas rodeando el antiguo altar de piedra donde el Alpha Ray se pararía para realizar el ritual de unión. Podía oír a la manada reunirse en la distancia, voces emocionadas llevadas por la brisa vespertina, y supe que era hora de desaparecer. Había hecho mi trabajo. Ahora haría lo que mejor se me daba: desvanecerme. Estaba a medio camino del borde del lugar cuando el aullido rasgó la noche. Un sonido tan poderoso y primal que detuvo a cada lobo en seco. Sentí que resonaba en mis huesos. Sentí que se hundía en mi pecho y se envolvía alrededor de mi corazón como algo físico, y la pulsera bajo mi piel de repente se encendió, ardiendo, tan caliente que jadeé y tropecé, presionando mi mano contra mi muñeca mientras el dolor y algo más, algo que se sentía casi como reconocimiento, me inundaba. El Alpha Ray había llegado. A mi alrededor los lobos comenzaron a transformarse y a aullar en respuesta. Un coro de sumisión y bienvenida que se alzaba para encontrarse con la luna. Pero yo no podía moverme, apenas podía respirar porque el calor de la pulsera se extendía ahora, subiendo por mi brazo en oleadas que me hacían hormiguear la piel, y mi visión se volvía borrosa por los bordes. Necesitaba irme. Necesitaba llegar a un lugar privado antes de que lo que me estaba pasando se hiciera visible para los demás. Me volví hacia las sombras, hacia la oscuridad segura más allá del lugar ceremonial. Pero mi cuerpo no cooperaría. Mis piernas de repente se sentían como si pertenecieran a otra persona. Y volví a tropezar, cayendo de rodillas en la hierba. Tranquila ahí.
La voz vino directamente detrás de mí, y unas manos fuertes me atraparon por los hombros, impidiéndome caer por completo. El tacto me envió una descarga por todo el sistema, como un rayo golpeándome de adentro hacia afuera, y la pulsera se encendió tan caliente que grité, apartándome del contacto. Levanté la vista y seguí levantándola porque el hombre que me había atrapado era alto, y me encontré mirando unos ojos que brillaban de oro puro en la oscuridad. Ojos que pertenecían a un lobo tan poderoso que el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía apenas contenida. El Alpha Ray me miró y vi la confusión parpadear en su rostro. Vi sus fosas nasales dilatarse mientras me olfateaba. Vi algo que parecía casi dolor tensar las comisuras de sus ojos. «No tienes lobo», dijo, y no era una pregunta. Su voz era profunda, resonante, el tipo de voz que te hacía querer escuchar incluso cuando sabías que debías huir. «No», susurré. ¿Qué otra cosa podía decir? Mi muñeca izquierda ardía, la pulsera latía tan fuerte ahora que estaba segura de que él debía poder verla moverse bajo mi piel. Pero cuando bajé la vista, mi brazo parecía normal, sin marcas, sin revelar nada. El Alpha Ray me estudió por un largo momento, sus ojos dorados escrutando mi rostro como si buscara algo que no podía nombrar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Nadie me había preguntado nunca mi nombre. Las personas que importaban no perdían el tiempo aprendiendo los nombres de las que no. «María», apenas pude decir, «solo María». Algo en su expresión cambió y me soltó los hombros, pero no se echó hacia atrás. No puso distancia entre nosotros como yo esperaba. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto puramente lobuno a pesar de su forma humana, y dijo, «Estás herida». No era una pregunta, y me di cuenta con horror de que todavía estaba presionando mi mano derecha contra mi muñeca izquierda, todavía tratando de contener el calor que irradiaba de la pulsera oculta. Solté la mano inmediatamente, obligándome a enderezarme a pesar del dolor. «Estoy bien», mentí. «Me disculpo por estorbar, Alpha Ray». Solo me estaba yendo. Intenté rodearlo como había intentado con Ana antes, pero esta vez, cuando alguien bloqueó mi camino, se sintió diferente. No había crueldad en ello, ni burla, solo una extraña e intensa concentración que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, como si todo lo demás se hubiera desvanecido. Y solo existía este momento, este hombre, esta conexión imposible que no podía nombrar, pero que podía sentir vibrar en cada nervio de mi cuerpo. «Dante», dijo en voz baja, «mi nombre es Dante». Parpadeé, confundida y abrumada y todavía ardiendo por dentro. «Sé quién eres», dije, porque todo el mundo sabía quién era. Era el Alpha Ray, gobernante de los territorios del norte, el lobo más poderoso en 300 años, el hombre que podía tener a la mujer que quisiera, y que había venido aquí esta noche para elegir a su luna entre lo mejor y más brillante que mi manada tenía para ofrecer. Se suponía que no debía estar en las sombras hablando conmigo. «¿Lo sabes?», preguntó, y había algo extraño en su tono, algo casi nostálgico, porque ahora mismo no estoy del todo seguro de saber quién soy. Antes de que pudiera descifrar lo que eso significaba, una voz familiar cortó la oscuridad, aguda e imperiosa. «Alpha Ray, le hemos estado esperando en el altar. El ritual debe comenzar pronto si queremos completarlo bajo el cenit de la luna llena». Ana surgió de la dirección del círculo ceremonial, su vestido carmesí ahora complementado con una corona de flores blancas que la marcaban como la principal candidata a luna. 3 pasos detrás de ella venía Carlos, el líder de mi manada,
su rostro con una expresión de bienvenida autoridad que no ocultaba del todo su nerviosismo por hacer esperar a alguien tan poderoso como Dante Blackthorne. Dante se giró lentamente y sentí la pérdida de su atención, como algo físico, como si algo vital me hubiera sido arrebatado. Por supuesto, dijo, su voz cambiando a algo más formal, más distante. Guíame. Los ojos de Ana se posaron en mí, todavía de rodillas en la hierba, y su expresión se volvió venenosa. ¿Qué haces todavía aquí?, exigió. Te dije que te marcharas. Ella ya se iba, dijo Dante antes de que yo pudiera responder, y había una nota de mando en su voz que hizo que Ana se pusiera rígida. Pero quizás debería quedarse. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Ana parecía haber recibido una bofetada, y sentí que el mundo se ladeaba porque no había ninguna realidad posible en la que el Alpha Ray sugiriera que una huérfana sin lobo debía asistir al ritual de unión. No entiendo, dijo Ana con cuidado, y pude oír el esfuerzo que le costaba mantener la voz respetuosa. María no es elegible para el ritual. No tiene lobo, apenas es de la manada. Sin embargo, dijo Dante, y sus ojos me encontraron de nuevo, esa mirada dorada intensa y escrutadora. Me gustaría que estuviera presente, a menos que haya alguna ley que lo prohíba. Carlos se aclaró la garganta, claramente buscando una respuesta diplomática. Ninguna ley, Alpha Ray, pero la tradición sostiene que solo aquellos que potencialmente podrían ser elegidos deben asistir. Está destinado a ser una ceremonia sagrada limitada a aquellos de la posición adecuada. ¿Posición adecuada?, repitió Dante, y algo en la forma en que lo dijo hizo que sonara como un insulto. ¿Y quién decide qué constituye una posición adecuada, Carlos? ¿Quién determina cuáles de los hijos de la diosa Luna son dignos de estar bajo su luz? Era una trampa. Me di cuenta de una trampa política en la que Carlos había caído directamente, porque responder honestamente sería admitir que habían creado su propia jerarquía, su propio sistema de juicio que no tenía nada que ver con la diosa Luna y todo que ver con el poder y los linajes. Por favor, dije en voz baja, obligándome a ponerme de pie a pesar del continuo ardor en mi muñeca. No quiero causar ningún problema. Me iré. No esperé permiso, simplemente me di la vuelta y caminé hacia la oscuridad más allá del lugar ceremonial, mi corazón golpeando contra mis costillas y mi mente girando con confusión. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué el Alpha Ray me había hablado y mucho menos había defendido mi presencia? ¿Y por qué la pulsera continuaba latiendo bajo mi piel? Un ritmo que parecía coincidir con los pasos que podía oír detrás de mí. ¡Espera! Su voz llevaba una orden a la que mi cuerpo respondió, aunque yo no tuviera lobo para forzar la sumisión. Me detuve, pero no me di la vuelta. No podía darme la vuelta porque si lo miraba de nuevo, si veía la expresión que fuera que tuviera en su rostro, tenía miedo de hacer algo catastrófico como llorar o reír o exigir respuestas a preguntas que no tenía derecho a hacer. No sé a qué estás jugando, dije, manteniendo la voz baja, pero te agradecería que me dejaras ir con la poca dignidad que me queda. Lo oí acercarse. Sentí su presencia a mi espalda como el calor de un fuego. No estoy jugando a nada, dijo Dante, y sonaba genuinamente confundido, genuinamente desequilibrado de una manera en que alguien como él nunca debería sonar. Necesito que me digas algo y necesito que me digas la verdad. ¿Qué?, pregunté, todavía sin girarme. ¿Lo sientes? La pregunta fue tan silenciosa que casi la pasé por alto. ¿Sentir qué? Susurré, pero lo sabía. La diosa Luna me ayudó.
Sabía exactamente de qué estaba hablando porque yo también lo sentía. Una atracción que no tenía nada que ver con la lógica o la razón. Una conexión que vibraba bajo mi piel justo al lado del pulso de la pulsera oculta. Como un trueno en tu sangre, dijo Dante. Como si cada paso que das lejos de mí fuera físicamente doloroso. Como si algo intentara salir a arañazos de tu pecho y alcanzar algo que reconoce pero no puede nombrar. Cerré los ojos, mi respiración agitada y rápida. No tengo lobo, dije. Lo que sea que estés sintiendo no puede ser lo que crees que es. El vínculo con un compañero no funciona sin un lobo en ambos lados. Sé lo que se siente el vínculo de compañero, dijo Dante. Y había algo crudo en su voz ahora, algo vulnerable que me oprimía el pecho. He sentido su ausencia durante 30 años, esperando y buscando y esperando. Esto no es eso, esto es otra cosa, algo que nunca antes había sentido. Y necesito entender qué es antes de entrar en ese círculo y elegir a una luna por necesidad política en lugar de una conexión genuina. Me giré entonces, incapaz de contenerme, y lo encontré más cerca de lo que esperaba. Lo suficientemente cerca como para ver las motas de ámbar en sus ojos dorados. Lo suficientemente cerca como para oler pino y nieve y algo salvaje que hizo que la pulsera ardiera de nuevo. Deberías elegir a Ana, me oí decir. Ella es hermosa y fuerte y de buena familia. Sería una luna adecuada. No quiero algo adecuado, dijo Dante, y levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme antes de tocar mi rostro con una delicadeza que parecía imposible en alguien tan poderoso. Quiero algo real. Su pulgar rozó mi pómulo y sentí que algo se abría en mi pecho. Algún muro que había construido para protegerme de la esperanza comenzaba a desmoronarse. No soy real, susurré. Solo soy una sombra que la gente atraviesa. Entonces son tontos, dijo Dante simplemente. Porque yo te veo, María. Desde el momento en que llegué, antes incluso de saber que estabas allí, te sentí como un faro en la oscuridad, como algo que me llamaba a casa. La pulsera latió con fuerza, y esta vez no pude ocultar mi sobresalto. No pude evitar el pequeño jadeo de dolor que escapó de mis labios. Los ojos de Dante cayeron inmediatamente sobre mi muñeca. Su expresión se agudizó con preocupación. «¿Estás herida?», dijo, extendiendo la mano hacia mi brazo. No. Me eché hacia atrás, acunando mi muñeca izquierda contra mi pecho. Pero el daño ya estaba hecho. Había reaccionado demasiado fuerte, revelado demasiado. Y ahora Dante me miraba con una intensidad enfocada que no pasaba nada por alto. «Déjame ver», dijo. Y no era exactamente una orden, pero tampoco una petición. «No es nada», insistí. Pero mi voz temblaba y sabía que podía oír la mentira. «Por favor, solo necesito irme a casa y descansar. La luna llena siempre me hace sentir extraña. Y esta noche no es diferente». «La luna llena», repitió Dante lentamente. Y algo hizo clic detrás de sus ojos, alguna conexión formándose que yo podía ver pero no entender. «¿Cuándo empezó? ¿El dolor en tu muñeca?». Abrí la boca para negarlo de nuevo, para mentir mejor esta vez, pero las palabras no salieron. Había algo en él, algo en la forma en que me miraba que hacía que el engaño pareciera imposible. «Esta noche», admití, «cuando llegaste, cuando oí tu aullido». Lo vi procesar esa información, vi la comprensión y la confusión y algo que parecía casi asombro cruzar su rostro. «Muéstrame», dijo en voz baja. «Lo que sea que escondas, lo que sea que te cause dolor, déjame verlo. Prometo que no te juzgaré ni te haré daño. Solo necesito entender». Y tal vez era el agotamiento de estar siempre escondiéndome.
O tal vez era la forma en que la pulsera ardía ahora, como si quisiera ser liberada. O tal vez era simplemente que, por primera vez en mi vida, alguien me miraba como si importara. Pero me encontré asintiendo. Mis manos temblaban mientras extendía mi brazo izquierdo, la piel sin marcas y pálida a la luz de la luna. Podía sentir la confusión de Dante. Casi podía oírlo preguntándose qué le estaba mostrando. Pero luego presioné mis dedos derechos contra un punto específico en el interior de mi muñeca y susurré las palabras que mi abuela me había enseñado. Palabras en un idioma que no entendía, pero que mi boca recordaba de todos modos. La piel se onduló y luego apareció la pulsera, plateada y antigua, marcada con símbolos que parecían brillar con su propia luz interna. Pero no descansaba sobre mi piel. Estaba debajo de ella, visible a través de la carne que se había vuelto translúcida. El metal fusionado de alguna manera con el hueso y la vena y el tendón, pulsando al ritmo de mi corazón. Dante hizo un sonido grave en su garganta, algo entre shock y asombro, y su mano se levantó lentamente para flotar sobre mi muñeca, sin llegar a tocarla. ¿Cuánto tiempo llevas esto?, preguntó, su voz ronca. Desde que tenía 7 años, susurré. Mi abuela me la puso antes de morir. Dijo que me protegería, que me mostraría quién era realmente cuando llegara el momento. Nunca entendí lo que quiso decir. El sello de los primordiales. Dante respiró y sentí que el mundo se caía bajo mis pies. Porque yo conocía ese nombre. Todo lobo conocía ese nombre, incluso si no sabían lo que significaba. Los primordiales eran leyenda, los primeros lobos, los que habían sido creados directamente por la diosa Luna antes de las manadas y los territorios y la política. Habían desaparecido siglos atrás, perdidos en el tiempo y el mito, y nadie creía realmente que hubieran sido reales. Excepto que Dante me miraba la muñeca como si viera un fantasma, y la pulsera latía más fuerte ahora, respondiendo a algo. Y me di cuenta con horror de que mi vida acababa de volverse infinitamente más complicada. Eso es imposible, dije. Los primordiales son solo historias. Eso creen todos, dijo Dante en voz baja. Pero yo soy el Alfa Rey, María. Tengo acceso a registros y archivos que la mayoría de los lobos ni siquiera saben que existen. He visto dibujos de este sello, he leído relatos de su poder. Se suponía que marcaba a los verdaderos descendientes de sangre de la primera manada, los que llevaban la cepa pura de la bendición original de la diosa Luna. Levantó la vista de mi muñeca a mi rostro, y había algo en su expresión que me asustó más que la crueldad de Ana, porque era esperanza, cruda, desesperada y peligrosa. Si lo que llevas es real, si es verdaderamente el sello, entonces no estás sin lobo, María. Estás dormida. Tu lobo no está ausente. Está esperando, esperando el momento adecuado, el detonante adecuado para despertar. No, dije, sacudiendo la cabeza, tratando de retirar el brazo, pero Dante me tomó la mano suavemente, reteniéndome en su lugar. Eso no es posible. Tengo 23 años. Si tuviera un lobo, ya habría emergido. Todos se transforman por primera vez entre los 16 y los 18. Los lobos normales se transforman entre los 16 y los 18, corrigió Dante. Pero los primordiales eran diferentes. Su primera transformación a menudo llegaba más tarde. A veces no hasta que encontraban a su verdadero compañero, porque sus lobos eran demasiado poderosos para emerger sin esa conexión estabilizadora. La palabra compañero flotó entre nosotros como una presencia física, y sentí que algo en mi pecho respondía a ella. Algo que no tenía nada que ver con la pulsera y todo que ver con la forma en que Dante me miraba ahora, como si yo fuera preciosa, como si fuera importante, como si fuera todo lo que él había estado buscando.
¿Estás diciendo que tú y yo somos compañeros? Pregunté, y mi voz apenas fue un susurro. ¿Que este sentimiento, esta atracción, es real? Estoy diciendo que no lo sé, admitió Dante, y su honestidad se sintió como un regalo. Estoy diciendo que lo que siento cuando te miro desafía todo lo que creía saber sobre vínculos y destino. Estoy diciendo que en el momento en que oí tu latido, sentí que mi lobo reconocía algo. Y ahora, mirando ese sello, entendiendo lo que podría ser, creo que estamos al borde de algo que podría cambiarlo todo o destruirlo todo. Destruirlo, dije, porque no era tan ingenua como para pensar que esta revelación venía sin costo. Ana espera ser elegida esta noche. Tu consejo espera que selecciones a una luna de linaje apropiado. Si no completas el ritual, si te vas para perseguir esto, sea lo que sea, habrá consecuencias políticas. Que haya consecuencias, dijo Dante ferozmente. He pasado todo mi reinado tomando decisiones basadas en la política y la propiedad. He seleccionado asesores y me he aliado con manadas y he negociado tratados. Todo mientras ignoraba lo único que realmente importa: encontrar a alguien que me haga sentir vivo. Se acercó y pude sentir el calor que emanaba de él en oleadas. Pude ver cómo sus ojos habían comenzado a brillar más, su lobo acercándose a la superficie. Pero no te forzaré a nada, continuó, su voz bajando, más íntima. Si me dices que me marche, si me dices que complete el ritual con Ana y que olvide que esta conversación alguna vez sucedió, lo haré. Tu elección, María, tu vida, tu decisión. Y esa fue la bondad más cruel que me pudo haber ofrecido, porque significaba que no podía culparlo por lo que pasara después. Miré la pulsera todavía visible bajo mi piel translúcida, los símbolos que palpitaban con una luz que coincidía con el ritmo de mi corazón. Pensé en los ojos feroces de mi abuela, en la advertencia de mantenerlo oculto hasta que llegara el momento. Pensé en la promesa de Ana de eliminar todo el peso muerto de la manada, en una vida de ser invisible e inútil y menos que todos los demás. Entonces levanté la vista hacia Dante, hacia este hombre poderoso e imposible que se había detenido en medio de su propio destino para preguntarle a una huérfana sin lobo si quería reescribir el futuro. Y tomé mi decisión. No quiero que te marches, dije. La sonrisa que se extendió por el rostro de Dante fue como el amanecer, brillante, cálida y absolutamente transformadora. Entonces haremos esto juntos, dijo. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos como iguales. No somos iguales, señalé, tratando de inyectar algo de razón en esta situación de locos. Tú eres el Alpha Rey. Yo no soy nadie. Tú eres la que lleva el sello de los primordiales, replicó Dante. Tú eres la que mi lobo reconoció antes de que siquiera viera tu rostro. Tú eres la que ha sobrevivido 23 años sin la protección total de una manada y aún ha mantenido suficiente fuerza para mantener ese sello oculto. No te disminuyas para que los demás se sientan cómodos, María. Ya no más. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar las implicaciones de todo lo que acababa de decirse, un aullido se levantó del lugar ceremonial, agudo y exigente. La manada llamaba a su Alpha Rey, y la luna llena había alcanzado su cenit. El tiempo se había agotado. Dante miró hacia el sonido, su mandíbula tensa, y luego de nuevo hacia mí. Necesito ir al círculo, dijo. El ritual debe completarse o al menos ser formalmente rechazado. ¿Vienes conmigo? ¿Quieres que me quede allí mientras eliges a Ana? Pregunté confundida. Quiero que te quedes allí mientras te elijo a ti, corrigió Dante.
Frente a toda la manada, frente a la propia diosa luna, quiero reclamarte como mi compañera y mi luna. Pero solo si eso es lo que quieres. Sentí que se me cortaba la respiración. Sentí que el mundo se reducía a este momento, esta elección, este precipicio. Todo en mi vida me había llevado a este punto. Me di cuenta de que cada herida, cada rechazo, cada momento de invisibilidad había estado construyendo hacia esta decisión imposible, aterradora y maravillosa. Sí, susurré. Sí, quiero eso. Los ojos de Dante brillaron dorados y luego me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos con un cuidado que me oprimió el pecho. Entonces vamos a sorprender a todo el mundo, dijo. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la incertidumbre, me encontré riendo. Caminamos juntos de regreso hacia el lugar ceremonial, y con cada paso pude sentir la pulsera latiendo más fuerte bajo mi piel. Pude sentir algo dentro de mi pecho comenzando a desplegarse como una flor que busca la luz del sol. La manada quedó en silencio cuando salimos de las sombras. 200 lobos paralizados por el shock al ver a su Alpha Ray de la mano de la huérfana sin lobo. Pude ver a Ana de pie junto al altar, su rostro una máscara de hermosa furia. Pude ver al Beta Carlos como si estuviera a punto de sufrir un ataque al corazón. Pude ver docenas de otras caras que iban desde la confusión hasta el disgusto y la curiosidad. Pero mantuve mis ojos al frente, mi mano en la de Dante, y caminé hacia mi destino con la cabeza alta por primera vez en mi vida. La verdad es que en ese instante el torbellino de emociones era incomprensible. La audacia de Dante, mi propia temeridad al aceptar, la humillación de Ana. Era como si una tormenta perfecta se estuviera gestando a nuestro alrededor, y nosotros, por alguna razón desconocida, habíamos decidido bailar bajo sus primeros truenos. Y aquí, permítanme hacer una pausa. Esto que pasó, esta situación con el Alpha Ray, era de una absurdidad tan grande que, si no lo hubiera vivido, diría que es imposible. Un gobernante milenario, el más poderoso de los últimos siglos, deteniéndose por una don nadie como yo. En mi pequeño pueblo, en las profundidades de Castilla, habríamos dicho, ese hombre ha perdido la cabeza por completo. Pero, ¿sabéis? A veces lo que suena más descabellado es lo más cierto. O quizás era demasiado bueno para ser verdad. Todavía me pregunto. Mi cabeza era un nudo de «y sí», y esto no puede ser real. Regresando a mi propia historia, a mi propia locura, el círculo ceremonial estaba iluminado por cientos de velas blancas, sus llamas danzando con la brisa de la tarde y proyectando sombras que hacían que el antiguo altar de piedra pareciera aún más viejo, aún más sagrado. Yo misma había colocado esas velas hacía solo unas horas, nunca imaginando que estaría de pie en el centro de su luz, nunca soñando que el ritual a punto de tener lugar podría incluirme de alguna manera más allá de sirviente y observadora. La manada formaba un círculo flojo alrededor del borde exterior de las velas, manteniendo una distancia respetuosa del espacio sagrado. Pero podía sentir sus ojos sobre mí como toques físicos. Podía oír la confusión y la especulación susurradas que ondeaban entre la multitud como el viento entre la hierba. Dante me llevó al centro del círculo, al espacio directamente frente al altar, y solo entonces soltó mi mano. Se giró para enfrentar a los lobos reunidos, su postura erguida y dominante. Todo un Alpha Ray, a pesar del caos que estaba a punto de desatar. Les agradezco su bienvenida a mi territorio. Comenzó, su voz resonando fácilmente por todo el lugar, lanzada para llegar incluso a los lobos de la parte más trasera. Vine aquí esta noche para cumplir con la tradición, para elegir a una luna a través del sagrado ritual de unión.
Lo que no esperaba era encontrar algo mucho más importante que la tradición. No esperaba encontrar la verdad. Ana hizo un pequeño sonido de protesta desde donde estaba al lado derecho del altar, pero Carlos le puso una mano en el brazo, silenciándola. Yo podía ver el cálculo en los ojos del viejo lobo. Podía casi ver cómo intentaba determinar cómo manejar esta situación sin ofender al alfa más poderoso de los territorios. El vínculo de compañero, continuó Dante, se supone que es el mayor regalo de la diosa Luna a sus hijos. Se supone que debe trascender la política de manada y las expectativas familiares. Se supone que debe ser sagrado por encima de todo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros lo hemos ignorado cuando resultó inconveniente? ¿Cuántos han elegido alianzas políticas sobre una conexión genuina, linajes apropiados sobre una verdadera compatibilidad? Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, y pude sentir la incomodidad de los lobos reunidos. Este no era el discurso que esperaban, no el ritual que habían venido a presenciar. Estoy ante ustedes esta noche, habiendo sentido algo que he esperado toda mi vida experimentar, dijo Dante, y sus ojos me encontraron, sosteniendo mi mirada con una intensidad que me cortó la respiración. Estoy ante ustedes habiendo reconocido en otra lobo algo a lo que mi propia alma responde, y no deshonraré a la diosa Luna pretendiendo que la política importa más que su designio. Se giró hacia Carlos. Su expresión cambió a algo más duro, más dominante. Solicito formalmente el derecho de reclamar a María como mi compañera y luna, de unirla a mí a través del ritual sagrado bajo esta luna llena. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír mi propio latido. Pude oír el crepitar de las llamas de las velas y el sonido distante de los pájaros nocturnos. Entonces Ana se rió, un sonido agudo y feo. No puedes hablar en serio, dijo, y al diablo con el protocolo. Dio un paso adelante, su hermoso rostro retorcido de desprecio. Ella no tiene lobo, ni siquiera es de la manada propiamente dicha. ¿Elegirías a una huérfana defectuosa? ¿Sobre mí? ¿Sobre cualquiera de las hembras elegibles aquí esta noche que realmente podrían cumplir el papel de luna? Cuidado, dijo Dante, y su voz bajó a un registro que hizo que cada lobo presente se enderezara involuntariamente, respondiendo a la orden de un alfa tan poderoso que su autoridad era absoluta. Estás hablando de mi compañera. Mide tu tono. Compañera. Anna escupió la palabra como si fuera veneno. Ella no puede ser tu compañera. El vínculo requiere un lobo en ambos lados. Todo el mundo sabe que esto es algún tipo de truco, algún plan para manipularte para su propio beneficio. Se giró para enfrentarme directamente, sus ojos brillando con furia. ¿Qué hiciste? ¿Qué magia usaste? Sé que vienes de una línea de curanderos. ¿Tu abuela te enseñó algún hechizo prohibido para atrapar a un alfa? Ana, ya basta, dijo Carlos, su voz tensa, pero su hija lo ignoró. Muéstranos tu lobo, exigió Ana, acechándome con gracia depredadora. Si eres verdaderamente la compañera del Alfa Rey, si eres verdaderamente digna de estar en este círculo, entonces transfórmate. Demuestra que no eres solo una humana fingiendo ser una de nosotros. Sentí que el pánico subía por mi garganta. Sentí la familiar vergüenza e insuficiencia amenazando con tragarme entera. Pero entonces Dante se movió, interponiéndose entre Ana y yo, con una velocidad que hablaba de intención letal. Retrocede, dijo en voz baja, y había muerte en su voz, absoluta y certera. O te haré retroceder y no disfrutarás el método. Ana se quedó paralizada. El instinto de supervivencia finalmente superó su rabia,
y retrocedió 3 pasos, su pecho agitándose. Pero sus ojos nunca me dejaron. Y el odio allí era una cosa viva, una promesa de violencia que llegaría en el momento en que la protección de Dante fuera retirada. Ella no puede transformarse, dijo Ana, apelando ahora a la manada expectante, al tribunal de la opinión pública. Nunca se ha transformado. Está sin lobo, y todo el mundo aquí lo sabe. Esto es una farsa, y todos estamos viendo a nuestro Alpha Ray ser engañado por algo que no entendemos. Tienes razón, dije en voz baja y sentí que todos los ojos se clavaban en mí. No puedo transformarme. Nunca he tenido un lobo que emergiera. Por todas las medidas que esta manada usa para determinar el valor, soy exactamente lo que dices que soy. Defectuosa, rota, menos que. Oí a Dante hacer un sonido de protesta, pero levanté la mano, pidiéndole en silencio que me dejara hablar. Pero también soy algo más, continué, y levanté mi muñeca izquierda, presionando mis dedos contra el punto que revelaría la pulsera. Algo que ha estado durmiendo dentro de mí, esperando el momento adecuado para despertar. Pronuncié las palabras que mi abuela me había enseñado y observé cómo la piel se volvía translúcida de nuevo, cómo el antiguo sello plateado aparecía bajo la carne, brillando con una luz interna que se hacía más y más brillante hasta que varios lobos tuvieron que apartar la vista. Los jadeos que recorrieron la multitud fueron audibles, exclamaciones de asombro en múltiples voces mientras los lobos reconocían los símbolos, reconocían lo que estaban viendo, incluso si no podían creerlo del todo. El sello de los primordiales, respiró alguien de la multitud, y luego otros lo repetían. El nombre pasaba de lobo a lobo como un incendio forestal. Imposible. Es un truco. No, mira, mira cómo brilla. Los primordiales están extintos. Entonces, ¿qué es eso en su muñeca? Carlos dio un paso adelante, su rostro pálido, sus ojos fijos en mi brazo, con una expresión que combinaba shock, miedo y algo que podría haber sido asombro. ¿Cuánto tiempo has escondido esto?, preguntó, y su voz temblaba. Toda mi vida, dije simplemente. Mi abuela me lo dio, lo selló bajo mi piel cuando tenía 7 años. Me dijo que lo mantuviera en secreto hasta que fuera el momento adecuado, y lo he hecho hasta esta noche. ¿Por qué esta noche?, preguntó Carlos. ¿Qué cambió? Miré a Dante, al Alpha Ray que había detenido su propio ritual para perseguir una conexión que no podía nombrar, y sentí la verdad. Se asentó en mis huesos. Él cambió las cosas, dije. Cuando él llegó, cuando oí su aullido, el sello respondió. Lo reconoció, lo llamó, nos unió. Todavía no lo entiendo del todo, pero sé que es real. Sé que cualquier vínculo que existe entre nosotros está conectado a este sello, al poder que representa. Los lobos primordiales lo hacían de manera diferente a nosotros. Dijo una nueva voz, y una loba anciana dio un paso al frente entre la multitud, su cabello plateado atrapando la luz de la luna. Reconocí a Helena, una de las pocas lobas de la manada lo suficientemente mayores como para recordar historias de antes de la última gran guerra. Sus lazos no eran instantáneos como los nuestros. Requerían activación, despertar. El sello reconocería almas compatibles, las uniría, pero el vínculo completo solo podía formarse bajo condiciones específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó Dante, su atención fijada en la anciana. Helena nos miró a él y a mí, su expresión preocupada. Un juramento de sangre bajo la luna llena, dijo, presenciado por la manada y sancionado por la diosa luna misma. El ritual de unión, en otras palabras. Pero para los primordiales, el ritual hacía más que formalizar un vínculo.
Despertaba al lobo dormido en quien llevaba el sello. Las implicaciones de esa declaración flotaron en el aire como humo y sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. «¿Estás diciendo que si completamos el ritual», dijo Dante lentamente, «el lobo de María emergerá?» «Estoy diciendo que, según las viejas historias, sí», respondió Helena. El linaje primordial permanecía dormido a través de generaciones, esperando la pareja adecuada, el momento adecuado, el catalizador adecuado. Si María realmente lleva ese linaje, si el Alfa Rey es realmente su pareja destinada, entonces el ritual de unión debería desencadenar su primera transformación. Debería, repetí, aferrándome a esa palabra. Pero no estás segura. Niña, estoy relatando historias que oí de mi abuela, quien las oyó de la suya, dijo Helena suavemente. No puedo prometerte nada, excepto que lo que llevas es real y poderoso y ancestral, más allá de toda medida. Lo que hará está entre tú y la diosa Luna. Ana se rió de nuevo, pero esta vez el sonido era desesperado más que cruel. Entonces se supone que debemos aceptar esto, se supone que debemos ver a nuestro Alfa Rey unirse a una don nadie sin lobo basándose en cuentos de viejas y joyas mágicas. Esto es una locura. Esto es destino, dijo Dante con firmeza. Se giró para enfrentar a la manada reunida, su postura irradiando autoridad. Vine aquí esta noche para elegir a una luna, y he elegido. Elijo a María, portadora del sello primordial, reconocida por mi lobo y mi alma como la que he estado buscando. Cualquiera que desafíe esta elección puede hacerlo ahora, pero sepa que desafía no solo mi decisión, sino la voluntad de la diosa Luna misma. Silencio. Un silencio completo y absoluto mientras cada lobo presente procesaba lo que estaba sucediendo. Procesaban las implicaciones de desafiar a un Alfa Rey en un asunto de elección de pareja. Incluso Ana, furiosa y humillada como estaba, parecía entender que algunas líneas no podían cruzarse. Entonces procederé con el ritual, dijo Dante. Se giró hacia mí y su expresión se suavizó, el mando abandonando su voz para ser reemplazado por algo más suave. Si estás dispuesta, si entiendes que lo que estamos a punto de hacer no se puede deshacer, que nos unirá de por vida, que puede despertar algo en ti que ha dormido durante 23 años. Si estás lista para correr ese riesgo, para adentrarte en un futuro desconocido conmigo, entonces estoy listo para reclamarte ante la diosa Luna y todos aquí como testigos. Miré al hombre frente a mí, este poderoso e imposible Alfa Rey, que me había elegido a mí por encima de la política y la propiedad. Miré a la manada reunida, la rabia de Ana y el miedo de Carlos, y la mezcla de curiosidad y escepticismo en docenas de otras caras. Bajé la vista al sello de mi muñeca, a la plata que brillaba bajo mi piel, latiendo al ritmo de mi corazón, y pensé en las últimas palabras de mi abuela. Cuando llegue el momento, te mostrará quién eres realmente. Estoy lista, dije, y mi voz no tembló. Estoy lista para descubrir quién soy realmente. Dante sonrió y luego me tomó las manos, tirando de mí para que me parara directamente frente a él en el altar. La piedra antigua estaba tallada con símbolos que coincidían con los de mi sello. Me di cuenta de golpe. Espirales y crecientes y patrones geométricos que parecían moverse a la luz de las velas. El ritual de unión es antiguo, dijo Dante. Su voz ahora formal, adoptando la cadencia de la ceremonia. Precede a nuestros pactos modernos, precede a la política y a las disputas territoriales. Nos devuelve al principio,
al momento en que la diosa Luna bendijo por primera vez a sus hijos con el don de la eterna unión. Recogió un cuchillo ceremonial que yacía sobre el altar, su hoja plateada y afilada, atrapando la luz de la luna. Al reclamarte, ofrezco mi sangre, mi protección, mi lealtad y mi corazón. Juro ante la diosa Luna y estos testigos que, a partir de este momento, tus enemigos son mis enemigos, tus alegrías son mis alegrías, tus cargas son mías para compartir. Dibujó la hoja por su palma sin dudar, y sangre oscura brotó, goteando sobre la piedra del altar donde chisporroteó ligeramente contra la antigua roca. Luego me tendió el cuchillo, con la empuñadura hacia mí, y esperó. Mi mano tembló ligeramente al tomar la hoja, pero me obligué a mantenerme firme mientras presionaba el filo contra mi propia palma. Al aceptar tu reclamo, dije, siguiendo las palabras tradicionales, aunque nunca había esperado pronunciarlas, ofrezco mi sangre, mi confianza, mi lealtad y mi corazón. Juro ante la diosa Luna y estos testigos que, a partir de este momento, tus enemigos son mis enemigos, tus alegrías son mis alegrías, tus cargas son mías para compartir. Dibujé la hoja por mi piel, sentí el agudo aguijón del dolor y observé cómo mi propia sangre se unía a la de Dante en la piedra del altar. En el momento en que las dos sangres se mezclaron, el sello de mi muñeca brilló tan intensamente que varios lobos gritaron, cubriéndose los ojos. El calor explotó por todo mi cuerpo, no doloroso sino intenso, como si cada nervio estuviera repentinamente despierto y disparándose a la vez. Dante tomó mi mano sangrante con la suya, sus heridas presionándose, su sangre mezclándose, y sentí que algo masivo y poderoso se estrellaba contra mi conciencia como una ola. No eran palabras, no exactamente, pero lo entendí de todos modos. Antiguo, esperando, despierto. Mi lobo finalmente, después de 23 años de silencio, estaba surgiendo. El dolor vino después, y esta vez no había nada metafórico en ello. Mis huesos comenzaron a moverse, a crujir y reformarse, y grité, el sonido crudo y primal. Caí de rodillas, todavía agarrando la mano de Dante, como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Y sentí que mi cuerpo comenzaba a desgarrarse y reconstruirse en una nueva configuración. Está bien, decía Dante, su voz cortando la agonía. Te tengo, estoy aquí. Deja que suceda, María. No luches. Deja que tu lobo venga. Podía oír a la manada murmurar. Podía oír el shock, el miedo y la emoción en sus voces. Pero todo parecía distante, sin importancia en comparación con lo que estaba sucediendo dentro de mi propia piel. Mi columna se arqueó, mi mandíbula se alargó, mis manos se curvaron en garras, y luego de repente, benditamente, el dolor alcanzó su punto máximo y se rompió, y caí en una sensación que era completamente extraña y sin embargo, de alguna manera, absolutamente correcta. El pelaje se onduló por mi piel, plateado y blanco, atrapando la luz de la luna. Mis sentidos explotaron hacia afuera, de repente capaz de oír latidos a 50 metros de distancia, de oler lobos individuales en la multitud, de ver en la oscuridad como si fuera de día. Mis músculos se reformaron, poderosos y fuertes, y cuando finalmente me miré, vi 4 patas en lugar de manos, vi un cuerpo vivo y depredador, y absolutamente innegablemente lobuno. La manada estalló en aullidos, un coro de bienvenida y reconocimiento que hizo que mis nuevas orejas se retrajeran brevemente antes de que me acostumbrara al sonido. Me di cuenta vagamente de que Dante se transformaba a mi lado, su transformación suave y practicada.
Y luego levanté la vista hacia un enorme lobo negro, con ojos dorados que brillaban en la oscuridad. Mi compañero, mi alfa, mi igual. La palabra resonó a través de nuestro nuevo vínculo con una certeza que no necesitaba explicación. El lobo de Dante se acercó, presionando su cuerpo mucho más grande contra el mío más pequeño. Y sentí que nuestro vínculo encajaba por completo. Ya no solo potencial, sino real, un hilo dorado que conectaba nuestras almas y que podía ver y sentir y tocar a través de nuestro lazo de manada. Mía, dijo a través de nuestro vínculo, la palabra acompañada de una posesión y orgullo tan feroces que hizo que mi lobo vibrara. Mío, acepté y sentí su alegría explotar a través de nuestra conexión como fuegos artificiales. Se quedaron allí por un momento, solo respirando, solo existiendo en la realidad de lo que se habían convertido juntos. Y luego Dante echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido de puro triunfo que resonó con poder y magia antigua. Me uní a él, mi voz entrelazándose con la suya en armonía. Y a su alrededor la manada respondió, 200 lobos cantando su reconocimiento de la nueva luna, la nueva reina, la que llevaba la sangre de los primordiales y que finalmente había despertado. Cuando finalmente volvimos a nuestra forma humana y me encontré arrodillada, desnuda en el altar, con los brazos de Dante rodeándome, y su marca de unión ya oscureciéndose en mi cuello donde me había marcado durante la transformación, me di cuenta de que estaba llorando, no de dolor ni de miedo, sino de un alivio abrumador. Durante 23 años me habían dicho que estaba rota, defectuosa, menos que todos los que me rodeaban. Durante 23 años lo había creído, había interiorizado esa equivocación hasta que se convirtió en toda mi identidad. Y ahora, en el espacio de una sola tarde, todo había cambiado. Tenía un lobo, tenía un compañero, tenía un lugar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dante suavemente, sus labios contra mi sien, su voz ronca de emoción. Como yo misma, susurré. Por primera vez en mi vida, me siento como yo misma. Me aparté lo suficiente para mirarlo, para ver cómo sus ojos repasaban mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Gracias, dije, por verme, por creer en mí, por elegirme. Yo no te elegí a ti, corrigió Dante suavemente. La diosa Luna nos eligió el uno para el otro. Yo simplemente tuve el buen sentido de no ignorar su sabiduría. Me ayudó a ponerme de pie y alguien, Helena, trajo una túnica ceremonial que me puse con gratitud. La manada todavía zumbaba de energía, todavía procesando lo que habían presenciado, y pude ver docenas de expresiones que iban desde el asombro hasta la confusión. Y, en el caso de Ana, puro odio. Carlos se acercó con cautela, su expresión cuidadosamente neutral. Alfa Rey Dante, dijo formalmente, le ofrezco mis felicitaciones por su exitoso reclamo y doy la bienvenida a la Luna María a su nueva posición. El título sonaba extraño en mi lengua, imposible de conectar conmigo misma, pero la mano de Dante apretó la mía y me obligué a mantenerme erguida, a aceptar el reconocimiento. Les agradezco su hospitalidad, Carlos, respondió Dante, y por ser testigos de este sagrado ritual. Confío en que la alianza entre su manada y mi reino siga siendo fuerte. Era una prueba, me di cuenta, una maniobra política para ver si Carlos seguiría apoyándolos a pesar de las circunstancias poco convencionales. Carlos dudó solo un segundo antes de asentir. Por supuesto, Alfa Rey. Su felicidad y la voluntad de la diosa Luna son primordiales. Excelente,
dijo Dante, y había satisfacción en su voz. Entonces espero que no les importe si mi luna y yo nos retiramos. Ha sido una tarde movida y tenemos mucho que discutir. No espero permiso, simplemente me guío lejos del altar, lejos de la manada reunida, hacia la oscuridad más allá del lugar ceremonial. Detrás de nosotros, pude oír a la manada comenzar a dispersarse. Pude oír la voz furiosa de Ana exigiendo respuestas a su padre. Pude oír la excitada especulación sobre lo que esto significaba para el territorio, para el reino, para las viejas historias que de repente se habían vuelto muy reales. Pero todo eso se sentía distante, sin importancia, comparado con la sensación de la mano de Dante en la mía, comparado con el vínculo que vibraba entre nosotros como algo vivo, comparado con la loba que ahora deambulaba contenta en mi mente. Finalmente en casa. Caminamos hasta que los sonidos de la manada se desvanecieron, hasta que llegamos a un pequeño claro junto a un arroyo donde la luz de la luna se filtraba entre los árboles en haces plateados. Solo entonces Dante se detuvo. Solo entonces se volvió para mirarme de lleno. Sé que esto es abrumador, dijo. Sé que todo tu mundo acaba de cambiar de maneras que aún estás procesando. Si necesitas tiempo, si necesitas espacio, si necesitas ir más despacio y pensar en lo que viene después, lo entenderé. Lo miré a este poderoso Alfa Rey que había arriesgado las consecuencias políticas y el juicio de la manada para reclamarme, y sentí que mi loba surgía con absoluta certeza. No quiero ir despacio, dije. He pasado 23 años siendo cautelosa, siendo invisible, teniendo miedo de ocupar espacio. He terminado con eso. Quiero seguir adelante. Quiero reclamar esta vida, este vínculo, este futuro contigo. Los ojos de Dante brillaron dorados, y luego me le estaba besando, su boca reclamando la mía con un hambre que me debilitó las rodillas. El vínculo estalló entre nosotros, dorado y caliente, y yo le devolví el beso con igual intensidad, derramando todo mi alivio y alegría y esperanza desesperada en el contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Dante apoyó su frente contra la mía. Mi fiera compañera, murmuró, mi imposible, increíble luna. Voy a pasar el resto de nuestras vidas asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de tu valía. Solo ámame, susurré. Eso es todo lo que necesito. Solo ámame y déjame amarte de vuelta. Hecho, dijo Dante simplemente. Por ahora y para siempre, tienes mi palabra. Nos quedamos allí a la luz de la luna. Dos almas finalmente unidas. Dos lobos finalmente en casa. Y yo sentí algo que había dejado de esperar hacía años. Paz. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad y adaptación. Dante me llevó de regreso a su reino, a un palacio que se extendía por hectáreas de tierra y albergaba a cientos de lobos de docenas de manadas diferentes. Conocí a sus asesores, a su consejo, a sus guerreros, y observé cómo su escepticismo inicial se transformaba en aceptación al presenciar el vínculo entre nosotros, al ver cómo mi loba se movía con una gracia y un poder que hablaban de mi herencia primordial. El sello de mi muñeca permanecía visible ahora, ya no estaba oculto bajo la piel, y me marcaba como algo especial, algo antiguo, algo que inspiraba respeto, incluso de lobos que de otro modo me habrían descartado por ser demasiado joven o demasiado inexperta. Elena vino a visitarme, trayendo consigo textos antiguos sobre los primordiales, y juntas pasamos horas descifrando los símbolos del sello, comprendiendo el poder que representaba. Tu abuela te estaba protegiendo, explicó Elena una tarde mientras estábamos sentadas en la biblioteca del palacio. El linaje primordial fue cazado siglos atrás,
atacado por aquellos que temían su poder. Al ocultar tu sello, al asegurarte de que parecieras sin lobo, te mantuvo a salvo hasta que fueras lo suficientemente mayor y fuerte como para defenderte. Ella sabía que encontraría a mi compañero. Me di cuenta. Ella sabía que el sello lo llamaría, que nos uniría. Ella esperaba, corrigió Elena suavemente. No podía estar segura, pero tenía fe en el diseño de la diosa Luna, y esa fe fue recompensada. Pensaba en mi abuela a menudo, en el sacrificio y la previsión necesarios para sellar el lobo de una niña para su protección, en la soledad que mi abuela debió sentir al guardar un secreto tan masivo sola. Deseaba poder darle las gracias, poder decirle que el sacrificio había valido la pena, que yo había encontrado no solo a mi lobo, sino mi propósito, mi compañero, mi lugar. Pero los muertos no regresaban. Así que, en su lugar, honré la memoria de mi abuela viviendo plenamente, abrazando mi poder, en lugar de esconderme de él, de pie al lado de Dante como su igual, y ayudándole a gobernar con sabiduría y compasión. No todo fue fácil, claro. La manada de Ana finalmente retiró su alianza, amargada por el insulto percibido. Y hubo otras manadas que cuestionaron el juicio de Dante, que se preguntaron si había sido manipulado por magia antigua en lugar de guiarse por un vínculo genuino. Pero por cada lobo que dudaba, había 3 más que nos apoyaban, que veían la fuerza de nuestra conexión y la reconocían como auténtica. 6 meses después del ritual de unión, yo estaba en un balcón con vistas al reino, observando el amanecer sobre las montañas, y sentí los brazos de Dante envolverme por detrás. ¿En qué piensas?, preguntó, su aliento cálido contra mi oído. En lo diferente que es mi vida ahora, admití. En lo imposible que todo esto hubiera parecido hace un año. En lo agradecida que estoy de que fueras lo suficientemente valiente como para elegirme a mí por encima de lo que se esperaba. Te elegiría 1000 veces más, dijo Dante con firmeza. En cada vida, en cada mundo posible, te reconocería y te reclamaría y te amaría. No eres solo mi compañera María, eres mi socia, mi igual, mi luna, en cada sentido de la palabra. Me giré en sus brazos, mirando el rostro que había llegado a conocer tan bien como el mío, y sentí que mi loba ronroneaba de satisfacción. Te amo, dije simplemente. Sé que no lo digo lo suficiente, pero necesito que lo sepas. Te amo más de lo que creí posible. Yo también te amo, respondió Dante. Mi María, mi luna, mi para siempre. Nos quedamos allí mientras el sol subía más, 2 lobos unidos por el destino y la elección, por la magia antigua y la devoción moderna. Y yo supe con absoluta certeza que había encontrado mi hogar. No en un lugar, no en un palacio o un reino, sino en él, en nosotros, en el vínculo que nos mantendría unidos a través de cualquier desafío que viniera después. ¿Y hoy? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es mío. Y en esa imperfecta realidad, en este caos que se ha convertido en mi existencia, encontré mi propia versión de la